Hermanos y amigos, hoy tengo el gusto de contar con Yuri Chavarri. Él es psicólogo de profesión y él también públicamente manifiesta su cristianismo en las redes. Y justamente quería contar con él porque hay muchos cristianos que deslegitiman la psicología. Piensan que el cristiano no debería recurrir a psicólogos, que eso solamente es para los incrédulos. Entonces vamos a ver qué tan de cierto hay en esto con nuestro amigo Yuri. Yuri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Yuri, quiero que me digas si para ti es posible compatibilizar la psicología con la fe cristiana. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. La compatibilidad o incompatibilidad de la psicología con la fe cristiana, en realidad, más que de la psicología en sí, depende del profesional, ¿no? De la postura personal que tenga cada profesional, ¿no? Dentro de la psicología encontramos de todo, ¿no? Tengo compañeros de la universidad, ahora son mis colegas, que son agnósticos, ateos, incluso budistas, ¿no? Incluso pertenecen a esta secta hinduista Hare Krishna, ¿no? Bueno, se sabe como vivimos en una sociedad plural, ¿no? En cuanto a creencias. Como te digo, más depende de la postura personal, ¿no? Pero yo en lo personal considero pues que sí, una psicología, ¿no?, enraizada en una concepción antropológica cristiana del ser humano, tiene mucha ayuda que ofrecer, ¿no?, a las personas cuyo libre albedrío se encuentra afectado, ¿no? Ya sea por una serie de traumas, problemas, ¿no?, como la ansiedad, depresión, trastornos, ¿no?, de salud mental, que independientemente si la persona vive en gracia con Dios o vive en pecado, ¿no? Hay problemas que son independientes a estas condiciones de la persona, a la condición espiritual. Y cuéntame, Yuri, qué importancia tendría para un cristiano buscar a un psicólogo, a un terapeuta que también es cristiano? No sé si tengan un conocimiento no general sobre la psicología, ¿no? Pero si empezamos a revisar la historia de la psicología, ¿no?, las teorías que se han ido creando a lo largo de los años, vemos que hay muchas teorías, no son totalmente materialistas, ¿no? Parten de una concepción del hombre muy, ¿no?, secular, ¿no?, materialista. Por ejemplo, el psicoanálisis no tiene una concepción totalmente pesimista del ser humano. Y otras teorías de corte humanista también, ¿no?, que se centran en el propio yo, ¿no? Es por eso que algunos, ¿no?, cristianos, no digo que todos, no, algunas iglesias con características sectarias no ven a la psicología como una religión del yo, pero creo que me parece una generalización muy arbitraria, ¿no? La psicología es nada más una herramienta, ¿no? La psicología te enseña a modificar conductas, a modificar pensamientos, ideas, creencias que pueden ser irracionales, pero no te dice cuáles son, ¿no? Para eso ya depende de la escala de valores propia de la persona, de la que está formado, de sus creencias, sus convicciones morales, religiosas. ¿No? Por eso es importante, no, porque en la práctica es muy común, aunque por ética, el psicólogo, aunque no sea creyente, por ética debería respetar los valores, ¿no?, de la persona, del paciente consultante, pero en la práctica eso no siempre se da, lastimosamente, ¿no? Psicólogos que tienen una concepción supersticiosa tienden a ver a la fe cristiana como una cosa algo supersticioso, ¿no?, como una creencia, un pensamiento mágico, ¿no?, sobre todo los de corte psicoanalítico. Por eso un terapeuta cristiano no va a respetar los valores del consultante, sus creencias. Incluso para mí las creencias personales del paciente no debería ser ni siquiera motivo de discusión en la consulta, ¿no? Y quizás es justamente por lo que tú mencionas, que el psicoanálisis es de repente algo popular dentro de la concepción de lo que es la psicología. Muchos cuando piensan en un psicólogo piensan pues en esta escena de una persona echada en un diván y luego una otra persona tomando apuntes en una libreta, ¿no? Y esto es más referido al psicoanálisis más que Claro, a la psicología en sí, pero muchos piensan que todo psicólogo hace ese tipo de trabajo. Y es más, hay muchos psicólogos que cuestionan el psicoanálisis. así es, ¿no? Reconozco que el psicoanálisis puede tener teorías sobre la personalidad que pueden resultar interesantes, ¿no?
sobre la sexualidad humana, pero no todas esas teorías se han podido demostrar científicamente, ¿no? Y el psicoanálisis es una de las tantas corrientes terapéuticas que hay, ¿no? Algunos psicólogos se forman, incluso no es necesario ser psicólogo, al menos aquí en Perú, ¿no? Un psiquiatra se puede formar en psicoanálisis, un médico general también puede formar en psicoanálisis, ¿no? La famosa doctora, que se le conocía como la doctora Cachetada, ella en un principio era abogada, luego se formó en psicoanálisis. Recién, ahora último, ha estudiado psicología y se ha graduado. Bien, entonces, bueno, ya desde ese mismo apodo, ¿no? La doctora Cachetada, podríamos intuir que su terapeuta no sería pues lo más indicado, ¿no? Conseguirla a ella como terapeuta. Ahora, tú has hablado mucho del perdón y de la importancia terapéutica del perdón. ¿Podrías explicarnos acerca de esto? Bueno, hay investigaciones que se han realizado, ¿no? Como el albergar rencores, odios, ¿no? Sobre experiencias traumáticas en mucha gente que ha tenido pues, experiencias de abuso, agresión, abandono. Sin embargo, esas personas albergan rencores, no siguen odiando consciente o inconscientemente a la persona. ¿No? Como decía un profesor que tuve en la universidad, no guardar odios, resentimientos es como consumir veneno y esperar que esa persona que nos ha ofendido o que nos ha hecho daño se muera, ¿no? Y eso no va a Ujú. suceder, ¿no? Por eso es importante el perdón, ¿no? En teoría suena fácil, pero hay situaciones, ¿no? Como los casos de abuso sexual, que no es fácil perdonar, ¿no? Tienen que pasar por un proceso terapéutico de sanación interior, y el perdón ya viene como resultado de esa sanación, ¿no? De esa reconciliación con su pasado. ¿No? Por eso muchos terapeutas cometen el error, quizás por falta de experiencia, ¿no? De presionar a la persona a la que perdona un abuso sexual, ¿no? Y eso puede generar conflicto en lugar de ayudar a la persona, ¿no? Digamos como que le obligan a perdonar cuando aún la persona no Claro, lo está obligan, preparada para perdonar. claro, no está en las condiciones psicológicas para, no hacer para perdonar. Y dime, háblame un poco de un tipo de terapia que se ha puesto de moda últimamente, que es la terapia de vidas pasadas y que, por supuesto, nosotros como cristianos rechazamos tajantemente. Ya bueno, voy a abordar primero desde el punto de vista netamente científico, no ninguna terapia psicológica puede basarse en creencias no personales, ¿no? En este video, para esa terapia parte de la idea pues, de que uno, recordando sus vidas pasadas, puede sanar sus traumas, sus problemas no presentes. Está muy ligada a esta creencia oriental del karma. Eh, no tiene eso ningún sustento científico, ¿no? Y aparte que sabemos que la reencarnación es una creencia incompatible con la fe cristiana, ¿no? Y ningún paciente tampoco está obligado a creer en la reencarnación, ¿no? Esa terapia de vidas pasadas ya asume que existe la reencarnación, que es un hecho, ¿no? Pero eso no puede demostrarse científicamente, ¿no? Quizás los terapeutas, los psicólogos que no creemos en la reencarnación, tampoco podríamos aplicar esa terapia. Y entonces esa terapia de vidas pasadas asume que muchos de los traumas, muchos de las fobias y de los problemas mentales que tiene uno ahora es producto de experiencias en vidas pasadas. Vidas pasadas, claro, lo que llaman reacciones kármicas, ¿no? O sea, si yo en mi vida anterior fui Adolfo Hitler, ahora soy un gordito buena gente que tiene que pagar todo lo malo que ha hecho Hitler, ¿no? Lo cual, bueno, a mí se me hace absurdo e injusto de parte de Dios, que es misericordioso. O sea, Dios cómo nos va a hacer pagar sobre pecados que no recordamos. O sea, no me cabe a mí en la cabeza, ¿no? Y también esto nos lleva a algo que piensan algunos cristianos, que es esto de las maldiciones generacionales. No sé si tú has escuchado un poco de esto. La idea de que porque mi abuelo o mi bisabuelo hizo algo, entonces de alguna manera yo estoy llevando una carga y yo tengo que liberarme de esa carga, porque si no, entonces no voy a poder ser, pues, no voy a poder desarrollar todo el potencial que tengo y de alguna manera estoy cargando con el pasado de mis ancestros. Hay, Claro, eso puede formar, dime.
No, sí, eso puede formar parte de la creencia de algunos cristianos, ¿no? De ciertas denominaciones, ¿no? Que en la Biblia incluso habla, ¿no? Que Dios hará pagar hasta la cuarta generación pecado de los padres. Que eso se puede Ujú. discutir en un debate teológico, ¿no? Pero no forma parte de las ciencias psicológicas y en base a esas creencias no se puede hacer una terapia, ¿no? Desde el punto de vista científico. Así es. Y dime, Yuri, de tu experiencia personal, de tu experiencia como psicólogo, ¿cuáles son los principales problemas de salud mental que ves aquí en el Perú? Bueno, ¿no? Ya 10 años en experiencia en el área clínica, básicamente ansiedad, depresión, ¿no? Los años que estuve trabajando para el Ministerio de Salud, violencia familiar, adolescentes con problemas de conducta. También hice una especialidad en drogodependencias, ¿no? Mucho consumo de alcohol, drogas, ¿no? Y últimamente me están llegando varios jóvenes con problemas pues, de adicción a la pornografía, a la masturbación, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Fobias también, ¿no? Fobias, trastornos de pánico o fobias específicas, ¿no? ¿Y cómo tú harías acerca de una persona que está pasando por un problema de ansiedad? Mm. Bueno, eh, los psicólogos que nos dedicamos al área clínica, no aparte de estudiar los 5 años de la carrera en la universidad, nos formamos en una corriente terapéutica, ¿no? De 2 años dura la formación. En mi caso me formé en el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Que es la fusión del conductismo puro o el análisis conductual, ¿no? No sé si habrás leído, ¿no? Los experimentos que hacían Skinner, Pavlov, con palomas, con ratas, ¿no? Para modificar la conducta. Bueno, y la terapia cognitiva de Ellis y de Beck, ¿no? La terapia racional emotiva de Ellis y de Beck a través de los pensamientos, ¿no? Básicamente, dentro del enfoque cognitivo-conductual se enfoca en eso, en tratar conductas que pueden ser disfuncionales, perdón, bien, conductas que pueden ser disfuncionales, ¿no? Ya sea por déficit o por exceso, ¿no? Como las obsesiones, conductas adictivas, ¿no? También existen las adicciones no convencionales, ¿no? Como la ludopatía, la adicción a las redes sociales, la adicción a las compras, ¿no? Compradores compulsivos, la adicción a la comida, la adicción sexual también, ¿no? Básicamente, el enfoque cognitivo-conductual se enfoca en eso, ¿no? En modificar conductas y pensamientos irracionales, ¿no? Mediante una técnica que se llama reestructuración cognitiva, ¿no? Los casos de ansiedad, los depresivos tienen, ¿no? Un montón de estas ideas catastróficas, ¿no? Como la famosa triada cognitiva de Beck, ¿no? Una percepción negativa de sí mismo, de su entorno y de su futuro, ¿no? Mediante una técnica llamada reestructuración cognitiva, cognitiva tiene que ver con pensamientos, ideas, ¿no? Se logra que el paciente sustituya esos pensamientos irracionales por pensamientos más acordes con la realidad. Una persona que sufre de problemas de ansiedad es una persona que tiene una preocupación excesiva por el futuro, ¿verdad? Claro, normalmente son, ¿no?, pensamientos catastróficos, se anticipan a lo peor, ¿no? Viven pendientes de lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Se dice, ¿no?, que mientras la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro. Así es. Y en realidad esto son excesos, porque es normal tener un poco de temor acerca del futuro, ¿no? Sí, Pero ya esto llevado al exceso produce la ansiedad y la la ansiedad ansiedad. de alguna manera te paraliza y es como una profecía autocumplida porque como no haces nada, al final el futuro es peor porque no Claro, actúas en el presente para mejorar el futuro. claro. No, y Y otra de las causas de la ansiedad es la angustia que genera el querer tener todo bajo control, ¿no? Personas, a veces personas que no saben diferenciar qué cosa depende de uno y qué está fuera de nuestro control, ¿no? Como creyentes, bueno, digo, no, lo que no podemos controlar, dejárselo a Dios, no, no cargarse con lo que no depende de nosotros, ¿no? así es. Eso es muy importante, ¿no? Cómo nosotros podemos entender que hay cosas que nosotros podemos hacer nuestro esfuerzo, pero hay cosas que se escapan de nosotros. Escapan de nuestras manos, claro. Y en esas cosas que se escapan de nuestras manos o que dependen de terceros, tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Tenemos que Claro, confiar en Dios
y sabiendo, según lo que dice Romanos 8:28, la promesa de que para todos los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas al final les son para bien. Así es. Y dime, Yuri, ¿cómo tú verías a una persona en depresión? ¿Cuál sería el punto, digamos, detonante para decir esta persona simplemente no es que esté triste, no es que sea melancólica, sino que ha entrado ya en un cuadro de depresión? Eh, bueno, una tristeza cualquiera de nosotros puede tener, ¿no? Según las circunstancias, ¿no? Un momento de tristeza, pero una depresión ya a través de cuestionarios que miden, no como el inventario Zoom que yo uso, ¿no? De ansiedad y depresión y otros más que existen, eh, de acuerdo, pues, ¿no? Luego de una evaluación, cuando ya el paciente lleva más de 6 meses, ¿no? Más de 6 meses, no tiene ánimos de nada, no disfruta de las cosas que hace. Un ratito, ¿ya? Bien, estamos con nuestro hermano Yuri y aunque no lo crean, hermanos, estos temas son cruciales tocar. A veces me escriben personas, cristianos, que tienen problemas de salud importantes, algunos que incluso han pensado en quitarse la vida. Y a veces de estos temas no se abren las iglesias. Y de manera simplista se dice simplemente, bueno, tú confía en Cristo y todo se solucionará. Pero la cuestión es más compleja. Bien, Bien, sigamos, sí, Yuri. no, lo que te decía, no, disculpa, tuve que conectar mi batería, se me estaba descargando. Bueno, no, como te digo, luego de una evaluación, ¿no? Cuando ya la persona, según el CIE-10, que es el manual de clasificación de enfermedades mentales, ¿no? Que usamos acá en el Perú, no editado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando ya hay más de 6 meses, ¿no? A un año ya se puede diagnosticar como un trastorno depresivo, ¿no? Y también hay grados, ¿no? Hay leve, moderado, severo y profundo, ¿no? En los casos de depresión moderada, bueno, con la sola terapia, ¿no? En mi caso, no cognitivo-conductual, se puede tratar al paciente depresivo. Cuando son grados ya de depresión leve, o perdón, de depresión severa o profunda, cuando ya hay disfunciones, ¿no? En los neurotransmisores del cerebro, ¿no? Hay un factor orgánico, se trabaja conjuntamente con un médico psiquiatra, ¿no? Un buen psiquiatra debería recetar, ¿no? Dosis adecuadas de medicamentos, ¿no? En este caso antidepresivos, por un tiempo prudencial, y no se debe descuidar la terapia tampoco, ¿no? Porque si no existe el riesgo de que la persona desarrolle un cuadro de farmacodependencia de por vida a los antidepresivos. Y bueno, no dependiendo del caso, la mayoría de casos los he podido tratar solo con psicoterapia, no muy pocos que he tenido que derivar a psiquiatría. Esos son los síntomas, ¿no? Más característicos de la depresión, ¿no? De falta de apetito o come en exceso, pueden darse las dos cosas, duerme mucho o no duerme, o insomnio. La depresión siempre va acompañada de algo de ansiedad, ¿no? Decimos que la depresión y la ansiedad son primos hermanos, ¿no? Y la ansiedad siempre va acompañada de algo de depresión. Y cuando aparecen ideas suicidas también, ¿no? Ya es un indicador depresivo, ¿no? Cuando las ideas ya son recurrentes, ¿no? Una sensación de tristeza constante, no disfruta la persona de sus actividades cotidianas, de su trabajo, de sus relaciones familiares, de sus estudios, y empieza a tener ideas suicidas, ¿no? Pero en el fondo está demostrado que las personas que llegan a suicidarse incluso en realidad no quieren morir, lo que desean es dejar de sufrir y no encuentran otras alternativas, ¿sí? Claro, Curiosamente, ¿no? Este famoso psicólogo, creador de la logoterapia, ¿no? Él era creyente judío, ¿no? Muy cercano a las concepciones religiosas cristianas. Él a sus pacientes depresivos, ¿no? Cuando les contaban sus problemas, les preguntaban, ¿y por qué no te has suicidado? ¿No? Y ellos les decían, ¿no? Por mis hijos, ¿no? Porque tengo que cumplir esta meta, ¿no? Por mi familia que me necesita, ¿no? Otros por su creencia, pues en Dios, no saben que si se suicidan no se irán al cielo, ¿no? claro. Pero realmente nosotros vemos que hay personas que forman parte de la iglesia y incluso líderes de la iglesia que han tomado la fatal decisión de quitarse la vida. Así es. Y
Ante esto, yo creo que es urgente que en las iglesias se entienda de que no estamos inmunes a problemas de salud mental, no estamos inmunes a la depresión, a la ansiedad, porque estamos en un mundo caído, tenemos una naturaleza corrompida por el pecado, y así Así es. como la enfermedad física, nosotros vamos a un médico de acuerdo a la especialidad eh, para solucionar nuestra dolencia, así también cuando tengamos un problema de salud mental, tenemos que ir donde un profesional si es que ya es un problema crónico, serio y que simplemente no se puede solucionar con la motivación. Yo creo que hay mucha gente que busca y piensa que solo motivándose, de repente leyendo algún libro de autoayuda, escuchando algún discurso inspiracional, va a salir adelante. Y es posible que en algunos casos sea así, pero eso no va a ser en todos. Claro, ¿no? Los libros que están de moda de autoayuda, ¿no? Ciertas conferencias motivacionales a lo mucho pueden ayudar en algo, no ser paliativos. Pero cuando hay un problema severo de ansiedad o depresión, se necesita ayuda profesional, ¿no? Acudir a la terapia. Dime, Yuri, ¿qué comentarios has tenido tú de colegas tuyos cuando tú expresas tu fe cristiana, como lo haces en redes? ¿Qué comentarios has tenido tú de colegas tuyos que tienen un enfoque más humanista, más secular? Bueno, a veces sí me han criticado, ¿no? De hecho, que discrepan en un montón conmigo, ¿no? Me dicen que los psicólogos no deben, que sería falta de ética mezclar nuestras creencias religiosas con nuestra profesión. Pero yo creo que aquí no se trata de mezclar, ¿no? Pues yo en consulta jamás leo la Biblia, ¿no? Porque no creo ni hago oración, porque no creo que es el lugar indicado, ¿no? Pero yo creo que los valores siempre deben estar, ¿no? Nuestros valores cristianos deben estar siempre en todo momento, ¿no? Uno no puede ponerse la chaqueta de psicólogo y dejar su identidad cristiana, ¿no? Mientras trabaja. Uno es cristiano las 24 horas del día. Y bueno, Exactamente. pero lastimosamente muchos colegas, por más que se digan creyentes, ¿no? Muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Se ponen la chaqueta de psicólogo y se olvidan, parece, de su fe en la que, o de la educación, ¿no? En valores cristianos que han recibido, ¿no? Y lo curioso es que mucho se habla de la falta de ética, ¿no? De nosotros, los psicólogos que somos cristianos, pero si te pones a revisar el código de ética del Colegio de Psicólogos, al menos aquí del Perú, no dice nada al respecto, ¿no? No hay ningún pronunciamiento sobre si debemos o no mezclar nuestras creencias con la profesión, ni a favor ni en contra. Así que hasta el momento no hay ninguna prohibición, ¿no? Así es. Es muy importante lo que dices. La vida es una sola. Hay Claro, algunas personas que tratan de dividir la vida en dos. Esta es mi vida claro. secular y esta es mi vida, digamos, en la iglesia o cristiana. Recuerdo que me comentaron de un abogado que también es líder en una iglesia y este abogado en la consulta a una persona le decía, bueno, como creyente te digo que debes hacer esto, pero como abogado te digo que debes hacer esto. Entonces, ahí vemos lo que tú mismo dices, ¿no? Hay muchos cristianos, y esto se da en todas las iglesias, hay muchos cristianos que solamente creen que son cristianos cuando están en la iglesia, o solo son cristianos cuando están involucrados en alguna actividad religiosa, pero no, cristiano es en todo momento. Y tú como cristiano tienes que dar un consejo de acuerdo a tu profesión, pero que no trastoque tus principios, tus valores cristianos. Y Claro. a veces eso, algunos lamentablemente no lo entienden y tienen una doble vida. Así es, ¿no? Como que se produce una disociación, ¿no? Pero uno no podría, yo no puedo disociarme de decirle a un paciente, ¿no? Como cristiano te aconsejo esto y como psicólogo esto otro, ¿no? Algo totalmente opuesto, ¿no? Yo soy una sola persona, debo procurar ser coherente, ¿no?
Si bien aún no me considero santo, no, pero bueno, uno siempre debe buscar no ser coherente, ¿no? Con sus principios, sus valores cristianos. La identidad cristiana nos debe acompañar en todas las áreas de nuestra vida, no solo cuando vamos un sábado o domingo a la iglesia, ¿no? Y por último, hermano, ¿qué recomendación darías tú a los cristianos que están pasando por un problema de salud mental, que tienen una fuerte angustia o están cayendo en un cuadro de depresión o incluso pueden tener problemas más fuertes, como problemas ya de paranoia, de esquizofrenia? ¿Qué es lo, para ti, qué es lo primero que ellos deberían hacer? Bueno, que busquen ayuda profesional, ¿no? Pues está bien, ¿no? Que oren, ¿no? Que lean la palabra de Dios, todo muy bueno, pero cuando son problemas graves ya de salud mental, ¿no? Es necesaria la ayuda profesional. No un terapeuta un psicólogo que esté colegiado, que esté capacitado y que tenga claro que esté formado en valores, ¿no? Por eso, en este sentido, yo soy fanático, entre comillas. Personas cristianas es mejor que busquen un profesional cristiano. Ujú, así es. Y ya un tema paralelo, dado que estamos viviendo una situación social aquí en nuestro país muy compleja, ¿qué cosas ves tú detrás de estas manifestaciones desde el punto de vista psicológico? ¿Qué patrón de conducta ves en los manifestantes o podrías Bueno, ver yo en lo que los veo, ¿no? En manifestantes? estas protestas, un patrón de resentimiento, pues, ¿no? Que ha sido heredado de gente que no ha estado insatisfecha, ¿no? Por la corrupción de estos gobiernos. Pero en el fondo yo veo ese resentimiento con el sistema, ¿no? Con el sistema político, un odio que ya impotencia, que quieren cambiar el sistema, ¿no? Y lastimosamente el comunismo se ha aprovechado de eso para meterse, ¿no? Yo creo Digamos que que uno de los... una filosofía política, que sería el comunismo o el socialismo, usa el resentimiento, el rencor de las personas, producto de experiencias de estas personas vividas, para aprovecharse de ellas y manipularlas, ¿no? Claro, claro, el comunismo siempre busca cualquier oportunidad, ¿no? El socialismo para jalar agua para su molino, tú ya lo sabes, ¿no? Eso es un plan incluso internacional, ¿no? El Foro de San Pablo y otros organismos internacionales. Es algo que han venido trabajando ya desde años, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores que critico al gobierno de Fujimori fue que se enfocó en combatir el terrorismo a nivel bélico, pero no a nivel ideológico. No recuerdo que en el 92, yo era niño, dio una ley de arrepentimiento para que los terroristas se acojan a esa ley y apoyen a las Fuerzas Armadas combatiendo la subversión. Y muchos acogieron porque les convenía, pero su forma de pensar no cambió. Yo tengo conocidos, uno que fue mi profesor en el colegio, había sido terrorista, se acogió a la ley de arrepentimiento, pero él seguía pensando igual, ¿no? Que tenía la idea de que la única forma de cambiar el sistema es la lucha armada, tomar el poder, ¿no? Por la fuerza para construir una sociedad justa, sin ricos ni pobres, no el típico pensamiento socialista, izquierdista, ¿no? Y es interesante que estos socialistas, algunos de ellos han progresado materialmente. Por ejemplo, tomemos el caso paradigmático de Aníbal Torres. Aníbal Torres es una persona de 80 años que vive en una de las zonas más exclusivas de San Isidro, del distrito más pituco de Lima, o uno de los más pitucos. Bueno, para los que no son peruanos, pituco es una persona que tiene mucho dinero y que se jacta de tener dinero. Entonces, pero sin embargo, él sigue manejando este discurso de enfrentamiento entre las clases sociales, etcétera. Y cuando tú lo escuchas, tú dirás, bueno, este es un luchador, este es un líder sindical, ¿no? Este es un hombre que se ha forjado en el barro y que está viviendo de repente en un asentamiento humano, pero no, es un hombre que tiene mucho dinero y que vive en una zona privilegiada. Y así como él, hay otros que yo conozco que es lo mismo. Entonces, ahí vemos cómo, a pesar que estas personas han progresado materialmente por distintas circunstancias y han sabido aprovechar las circunstancias,
sin embargo, siguen en esta idea de resentimiento, de enfrentamientos, quizás por experiencias que han vivido en su adolescencia y juventud y que los ha marcado. Claro, probablemente no pueda hacer eso, un resentimiento, no contra no los que tienen poder, los que han nacido en mejores condiciones de vida. Y si eso no se trabaja a tiempo, no, si no se resuelve, lastimosamente pueden, no, lo más probable es que adopten este tipo de ideologías políticas, ¿no? Que usan la pobreza como pretexto, ¿no? Para calar, para tomar el poder. ¿No? Es muy común, el comunista aparenta interesarse por los pobres. Pues nosotros hemos leído los evangelios, ya sabemos quién era el que aparentaba, ¿no? Que le interesaban los pobres, pero en realidad no le interesaba. Así es, ¿no? El que decía, pero ¿por qué se ha gastado este dinero en este Claro, perfume? Mejor se lo hubiera claro, dado a los pobres. claro, Ya sabemos que era Judas Iscariote. así es. Así es, Yuri. Muchas gracias por la entrevista, gracias por tu Gracias, tiempo. Quizás en algún momento haremos otra entrevista. Dios te bendiga, te siga gracias. guardando en el lugar Igualmente. donde estás, allí en Barranca, al norte de Lima. Y Yuri Chavarritello, pueden buscarlo en Facebook, ¿verdad? Aquellos que Sí, necesiten alguna orientación psicológica para eh, todos los todos los problemas que uno pueda tener, ¿no? Vayan también a consejería con su pastor, con el presbítero en su congregación, en su comunidad, pero también, si es necesario, con un psicólogo. Ambas cosas no son excluyentes, pueden hacer así ambas es. cosas. Y hay cosas que sinceramente uno, como pastor, creo que humildemente debería decir, mejor este tema, si es un tema, por ejemplo, de intentos de suicidio, también deberías ver a un psicólogo, ¿no? Y a veces nos falta humildad también, y creemos que nosotros podemos resolverlo todo, que nosotros tenemos el conocimiento suficiente y necesario, y lamentablemente a veces se dan casos en que por falta de asesoría, por falta de una buena consejería, al final, pues hay desenlaces incluso fatales. Gracias, Yuri, y Gracias. estamos en contacto. Y Estamos en gracias a contacto. ustedes, amigos y hermanos, por ver esta entrevista. Y ya saben, si les gusta el contenido de este canal, pueden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para saber cuándo habrá un nuevo video y también compartir el video para que pueda llegar a más personas, a hacer un comentario. Y si algo no te gustó, también puedes hacer el comentario para que de esa manera podamos interactuar y podamos seguir propagando el conocimiento y podamos seguir extendiendo el reino de Dios en el Perú y en todo el mundo. Dios les bendiga a todos ustedes y hasta un próximo video.